alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, si os conturbéis, si no santifica a Dios en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros no como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Voy a leer otra versión. Esta era la versión La Reina Valera. A veces tengo un poquito de problemas con eso, el estéis, vosotros, casi no es muy común que lo usen mucho, pero lo voy a leer en otra versión, que es con la versión que quiero, con la que quiero traer la predicación el día de hoy. Son poquitas las cosas que cambian, no se asusten, ¿no? Que va a decir otra cosa, no, casi es lo mismo. Dice desde el 13, en la Nueva Biblia de las Américas: ¿y quién podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Aquí Pedro está haciendo una conexión y está haciendo una pregunta retórica. ¿Quién os podrá hacer daño si ustedes están haciendo el bien? La justicia se hizo para aquellos que hacen lo malo, no para los que hacemos lo bueno. Pero hace la conexión también, dice el 14, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, dice el versículo 15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Dice el 16, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hoy vamos a seguir bajo el tema quien sigue las pisadas del Maestro. Esto me recuerda una historia de un padre. Caminaba por un camino lleno de barro y su hijo iba detrás de él luchando por no caer. Y el niño le dijo: papá, es difícil caminar por aquí, es difícil caminar. Estaba tan lleno de lodo, de barro, que le dijo el hijo: papá, es difícil caminar por aquí. El padre le respondió: pon tus pies donde yo pongo los míos. Eso es seguir las pisadas del Maestro. Cuando nosotros seguimos las pisadas del Maestro, podemos llegar a donde Cristo ya nos ha puesto a nosotros, a donde tenemos que llegar. El niño comenzó a pisar exactamente en las huellas de su padre y dejó de tropezar. De esa misma manera, si nosotros caminamos donde Cristo ha puesto las pisadas, donde ya nos dejó el camino preparado, podemos llegar a donde Cristo quiere que lleguemos. Pedro escribe a creyentes perseguidos, no estaban cómodos, no estaban siendo aplaudidos como muchos acá ahora en día que están siendo aplaudidos. Nuestros hermanos de ese tiempo, los receptores de la carta de Primera de Pedro, estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados, como muchos en algún momento vamos a ser rechazados. Quizás en algunas cosas diferentes, otros en otras, pero por amor a Cristo, por seguir a Cristo, por seguir las pisadas del Maestro, por seguir a Cristo, vamos a ser rechazados como nuestros hermanos. Usted y yo no estamos exentos de ser rechazados por la fe en Cristo Jesús. Pedro le dice que no se escondan.
le dice que sigan las pisadas del maestro, y estos hermanos estaban siendo vituperados, estaban siendo sacados de sus propias casas, esparcidos a otros lados. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, porque ellos estaban siguiendo las pisadas del maestro. Hoy la pregunta es clara, una pregunta muy clara que quiero que todos tomemos en cuenta el día de hoy. ¿Quién realmente está siguiendo las pisadas de Cristo? ¿Quién realmente está siguiendo las pisadas del maestro? Hágase un análisis usted el día de hoy, si usted en realidad está siguiendo las pisadas del maestro. ¿Quién realmente está siguiendo las pisadas de Cristo? Para responder, vamos a ver 3 evidencias que significan quién verdaderamente camina donde Cristo caminó. Vamos a ver 3, podemos sacar más el día de hoy, pero hoy tenemos 3. Y de ahí usted saque sus propias conclusiones si en realidad está caminando por donde Cristo ya caminó, si en realidad está siguiendo los pasos del maestro. Evidencia número 1. Sigue las pisadas del maestro quien ha hecho a Cristo su Señor. Para poder entender eso, vamos a hablar de lo que el capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, hace la conexión para llegar al 15. Hace un contraste. En lugar de tener miedo, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa santificar? Es una de las palabras que se resaltan más aquí en 1 de Pedro 3:14. Santificar es apartar, consagrar exclusivamente para Dios. Es dar siempre a Cristo el lugar de prioridad en la vida, aún en el contexto de las luchas y pruebas. Todos en algún momento vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Creo que día a día las estamos teniendo, las pruebas, cada día vamos a estar en eso. Me recuerda un episodio de unos siglos atrás. Nuestros hermanos, por santificar a Cristo, los romanos lo que hacían era que los metían en el Coliseo romano a la arena y lo hacían como espectáculo y tiraban familias enteras. Pero ellos, con todo eso, a ellos se les daba una oportunidad de decir: no sigo a Cristo, sigo al emperador. Pero ellos, para santificar a Cristo, decidieron morir, decidieron ser comidos por los leones. Todas esas cosas estaban pasando, nuestros hermanos. Muchas de esas cosas quizás nosotros no nos toque con leones, pero los va a tocar de diferentes maneras. Y en ese momento vamos a ver si decidimos seguir a Cristo, santificar a Cristo en vuestros corazones. Ellos, con todo y familia, niños pequeños, los leones se los arrancaban de los brazos, se los comían completos. Pasaban días esos leones sin comer. Para ellos era un espectáculo. Querían amedrentar el cristianismo, pero con todo y eso ellos decidieron seguir a Cristo. Prefirieron ser comidos por los leones. ¿Por qué? Por seguir a Cristo, siempre honrando y santificando a Cristo. Por eso dice: santificar es dar siempre a Cristo el lugar de prioridad en la vida. Ellos ya dieron ese lugar de prioridad. Muchas de esas pruebas nosotros las vamos a tener en algún momento. A usted quizás en su trabajo, en algún otro lugar lo presionen, y ahí es donde usted va a demostrar si en realidad está con Cristo o quiere hacer trampa para que no lo corran. Le va a llegar la presión en algún momento. ¿Hace lo bueno o hace lo malo? Usted decide: ¿santifica a Cristo o no lo santifica? ¿O prefiere, en vez de Cristo, su trabajo? ¿O prefiere seguir las pisadas del Maestro, santificando a Cristo como su Señor y su Salvador? Para entender esto también necesitamos saber quién es el Señor, a quién le adoramos, a quién glorificamos, quién es el Señor. En aquellos tiempos la palabra Señor es la palabra griega que se dice Kurios, que la puede decir Kyrios también, pero la mejor manera de decirlo es Kurios, que en aquellos tiempos se le daba a los romanos, le decían al emperador, lo decían a sus dioses, dueño, soberano absoluto. Más que todo eso lo usaban mucho con los emperadores en aquellos tiempos. Pedro se lo aplica a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Kurios. Pero eso también tiene muchas implicaciones cuando nosotros decimos el Señor.
Cuando usted está diciendo el Señor, está enfatizando en algo aquí, que esto les quede claro, que Él es el dueño de nuestra vida, es el dueño de nuestra voluntad, es el dueño de la voluntad de lo que nosotros queremos hacer. Ya no lo hacemos nosotros, sino que seguimos la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Afirma la palabra decir que Jesús es el Curios o el Kyrios, era afirmar que el Señor es la autoridad suprema. Por eso estaban siendo perseguidos nuestros hermanos. Por eso, porque ya no decían que la autoridad suprema era el emperador, eran sus dioses, eran los dueños de los esclavos. Ya no estaban diciendo eso, y por eso ellos estaban siendo perseguidos. Por eso Pedro le manda esa carta a ellos, para que de esa manera ellos pudieran tener ese consuelo y no se echaran para atrás, sino que siguieran adelante, siguieran las pisadas del Maestro. Lo que Cristo ya había pasado, todo eso lo pasó Cristo. No lo querían, lo escupieron, lo pisotearon, le dijeron de cosas. Cristo ya lo pasó, y por eso Pedro le da este alivio a ellos, esta carta, para que al decir el Kyrios, el Curios, que entendamos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Y por eso nuestros hermanos estaban siendo perseguidos. En algún momento ustedes van a ser perseguidos. Yo de lo mínimo que he recibido eso que me dijeron una vez a mí, descerebrado mental, por predicar el Evangelio. Descerebrado mental, imagínense hasta dónde llegamos. Por decir que el Señor es mi Salvador, que yo le sirvo a Cristo, que yo sigo a Cristo. Por eso estos hermanos, a ellos eran insultos, los estaban desterrando. Aquí en México hay un lugar, creo que Chiapas se llama. A esas personas, por no seguir las fiestas patronales que le dicen allá en México, los están desterrando de sus casas. Son casos verídicos que usted puede ir a verificar. Los destierran. Pero ellos, ¿qué quieren hacer? Ellos dicen: a mi Señor no lo cambio. ¿Por qué? Porque están siguiendo perseguidos por su fe en Cristo. Porque ya no quieren hacer lo que las personas hacen. ¿Por qué? Porque han recibido al Señor. Y cuando decimos Señor, hacemos la voluntad de nuestro Señor. No hacemos lo que nosotros queremos hacer. Estaban siendo perseguidos por su fe nuestros hermanos. Habían dejado el paganismo y a no participar en idolatría, fiestas inmorales, cultos al emperador, porque eso era muy importante para esos tiempos. Y ellos dijeron: no, mi Señor, he recibido a mi Cristo, he recibido a mi Señor como Salvador, y ellos dejaron de hacer todas estas prácticas. Eso es lo que está pasando aquí en México, en ese lugar. Dejaron de hacer toda esta idolatría, todas estas fiestas inmorales que al final de cuentas terminan en borracheras, estos cultos a esos diosesitos, y por eso los están desterrando de sus lugares. Hermanos, cuando nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor, créanme que les van a venir problemas. En algún momento se les va a venir un problemón, y usted decide si santificar a Cristo o quedarse con el sistema para conservar su trabajo. Usted decide. ¿Quién es más grande? ¿Si nuestro Señor o su trabajo? Que si el Señor lo tiene ahí, en algún momento usted decide rechazar todo por seguir a Cristo, el Señor le va a dar otro trabajo. No se preocupe por eso. Que Dios no deja justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos los textos de Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí es donde estamos proclamando que nuestro Señor no solo es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Cuando decimos que es nuestro Señor, ya usted no se manda usted solo, ya no hace su voluntad. Hacemos lo que dice el Señor, y es cuando empezamos a seguir las pisadas del Maestro. Seguimos adelante siguiendo las pisadas del Maestro, lo que Cristo ya nos dejó en su palabra. Eso es muy importante, tome en cuenta eso. Cuando diga mi Señor, es porque está exaltando que usted ya no se manda solo, yo no me mando solo. Nos manda nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, y vamos a decidir sobre todo seguir a nuestro Señor Jesucristo.
Colosenses 3:17, todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad máxima y Él nos respalda cada que pedimos algo también en nuestra vida. Por eso decimos en el nombre del Señor. ¿Qué estamos haciendo cuando damos ese título? Estamos diciendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Decimos que Él es nuestra autoridad, que ya no somos más nosotros la autoridad misma. Eso era antes, cuando usted no conocía a Cristo. Si usted ya en realidad conoció a Cristo y lo tiene como no solo como su Salvador, sino que lo tiene como su Señor, va a ser la voluntad de Dios y va a seguir las pisadas del Maestro. Tenemos una historia bíblica en Daniel en Babilonia en capítulo 6, cuando le prohibieron orar. Todos creo que escuchamos esa historia, que él siguió orando. ¿Por qué? Porque Dios era su Señor, era su Curios, era su Quirios, no el rey Darío. Cuando nosotros nos prohíban algo, nosotros tenemos que someternos a las autoridades siempre y cuando no atente con el mandato de nuestro Señor. Primeramente adoramos al Señor que a los hombres. Porque Dios era su Quirios, su Curios de Daniel, no era Darío, que era el rey de ese tiempo. Daniel santificó a Dios en su corazón antes que llegara la prueba. Muchas veces vamos a tener pruebas y usted tiene que estar preparado para eso, porque van a llegar en cualquier momento a prohibirle que usted adore a su Señor y Salvador. Quien sigue las pisadas del Maestro hace a Cristo su Señor antes que llegue la presión. Va a llegar un momento de presión, pero si usted en realidad está firme en lo que usted ha creído en su Señor y tiene primeramente a su Señor, créame que esa presión la va a poder soportar, pase lo que pase. Nuestros hermanos estaban siendo desterrados a los receptores de la carta de Primera de Pedro. Ellos prefirieron que los sacaran de sus casas, que los desterraran de su tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían presente quién era su Señor, que era más grande de todo lo que les pudiera pasar hoy en día. Segunda evidencia, sigue las pisadas del Maestro quien está preparado para defender su fe. Otra de las palabras que se resalta más, tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, estar siempre preparados para presentar defensa, preparados, listos, dispuestos, atentos. En algún momento va a llegar alguien y le va a hacer una pregunta a usted. Usted necesita estar preparado para dar defensa, siempre con mansedumbre y reverencia. La palabra defensa, si usted ha escuchado apología, apologetas, eso significa defensa. Respuesta formal ante un tribunal o respuesta formal ante alguien que se lo demande. Mansedumbre, fuerza bajo control. No es pegar gritos al aire como loco, sino mantener esa firmeza, pero dar respuesta de nuestra fe. En algún momento a mí me tocó una vez que me pusieron 2 textos, así estaba recién convertido yo. No tengo tanto tiempo, pero en ese tiempo estaba recién convertido. Me dijeron, la Biblia se equivoca, me pusieron 2 textos que yo no supe qué decirles. Esa vez me dio tanta tristeza en mi corazón, pero a la misma vez tanto coraje conmigo mismo, porque no podía defender lo que yo creo. Yo creo que la Biblia no se equivoca. Yo lo creo eso, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no se equivoca, pero hay ciertas apariencias que aparentan equivocarse, pero la Biblia no tiene errores. No se equivoca. Porque para eso Dios preservó a los agiógrafos, las personas que escribieron, para que no hubiera ni un error en la Biblia. Por eso los inspiró, para que no hubiese errores. Yo en su momento yo no pude dar respuesta, pero dije un día, voy a seguir estudiando para poder presentar defensa como se debe. Por eso aquí tenemos unos discipulados para saber lo básico en que sea, para presentar defensa de nuestra fe cuando se nos pida que la demos y estar en ese momento, estar bajo control y podamos responder de lo que nosotros ya creemos. No le puede decir a alguien un argumento, usted me lo puede decir a mí. La Biblia no se equivoca y yo le voy a decir, hermano, amén. Pero va a venir un agnóstico, alguien que duda, un escéptico que duda de todo. Y lo puede poner a temblar, lo puede poner a dudar si usted no está firme en lo que sabe. Por eso nosotros seguimos las pisadas del Maestro.
para poder presentar defensa absoluta de lo que se nos requiere. Judas 3 nos dice contender ardientemente por la fe. ¿Qué significa eso? Estar firmes para presentar defensa de lo que nosotros ya creemos, de nuestra fe. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Necesitamos presentar defensa de eso. Segunda de Timoteo 2, 24 al 25, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Tenemos que mantenernos firmes, todo bajo control. Colosenses 4, 6, sea vuestra palabra con gracia. Siempre que hablemos tenemos que hablar con gracia, pero siempre firmes para presentar defensa de lo que nos demanden. Hay una historia bíblica. Pablo ante el rey Agripa. Pablo estaba literalmente en juicio, encadenado, acusado, y en lugar de defenderse con ira, dio una apología, una defensa. Contó su testimonio, explicó el evangelio, nunca gritó, pero con firmeza y mansedumbre él lo hizo. A quienes se lo pedían y se lo demandaban, lo pudo hacer. No atacó, habló con claridad y respeto, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Hablar con claridad y respeto, siempre firmes, para cuando se nos pida dar defensa de nuestra fe. Habló con claridad y respeto. Agripa dijo, por poco me persuades. Habló con tanta claridad que le dijo el rey Agripa eso. Quien sigue las pisadas del maestro sabe explicar su esperanza con firmeza y mansedumbre. Si usted ha decidido seguir al Señor, seguir las pisadas del maestro, usted tiene que estar preparado, que no les pase las que me pasó a mí en un momento, que no pude defender mi fe. Apenas iban a darme un discipulado a mí, estaba recién convertido. Y es tanta tristeza que me dio esa vez que yo dije, casi se me salían las lágrimas, porque yo quería defender a mi Cristo, pero no pude hacerlo. Porque no era con una persona cristiana que yo estaba hablando. Era con una persona agnóstica. Si usted me dice a mí, no se equivoca la Biblia, yo le creo. Yo no tengo que darle respuesta a usted de eso, porque usted y yo creemos eso. Pero alguien que no cree eso, usted va a tener que dar respuesta. Porque si no, lo pueden engañar y lo pueden mover de la roca de donde usted ya está parado. Tercera evidencia, sigue las pisadas del maestro quien persevera en el sufrimiento. Eso es parte de todo cristiano, de toda persona en esta tierra. Muchos de ellos van a sufrir por las acciones equivocadas que han hecho. Pero nosotros necesitamos perseverar en el sufrimiento. En ese caminar siguiendo las pisadas del maestro, vamos a sufrir, vamos a caer, pero el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Amén. Porque es mejor, dice, que padezcáis haciendo el bien. Muchas veces hacemos acciones que no deberían, que no son buenas, que no deberíamos hacerlas, pero muchas veces vamos a padecer por hacer lo bueno, por adorar y glorificar el nombre del Señor. Por eso dice Pedro, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. ¿Qué significa padecer? Sufrir, experimentar dolor. Vamos a experimentar dolor en algún momento por hacer lo bueno, por rechazar lo malo y por seguir las pisadas del Maestro, por seguir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Se resalta otra de las palabras, justo. ¿Qué significa justo? Recto, sin culpa, íntegro. Otras de las palabras que se resaltan también significa llevar, o sea, introducir, conducir hacia alguien. Cristo sufrió para llevarnos a Dios. Cristo ya sufrió. Lo que usted tiene que hacer es seguir las pisadas del Maestro, seguir los pasos que Cristo ya dio. Cristo no le está pidiendo algo que Él no vivió. Cristo no le va a pedir algo que Él no vivió. Él ya lo vivió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser arrebatados de las garras de Satanás. Para que usted y yo pudiéramos estar aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. Él sufrió por nosotros. Usted y yo no estamos exentos de eso. Lo va a hacer. Primera de Pedro 2:21. Cristo padeció dejándonos ejemplo. Ya tenemos un ejemplo máximo. Si vemos en la Biblia, Pedro sufrió. Pablo sufrió. Los apóstoles sufrieron. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban convencidos quién era su Señor.
¿A quién deberían seguir? ¿A quién estaban siguiendo? Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido padecer por él. Alégrese, alégrese, gócese en el Señor. Cuando esté padeciendo, si algún día lo corren de su trabajo por dejar el nombre, por obedecer a Cristo en vez que a los hombres, alégrese por eso. Porque está sufriendo, está padeciendo por amor a Cristo. Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no se comparan, mis hermanos, con la gloria venidera. Nunca se va a comparar lo que le está pasando aquí con la gloria venidera, con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos una historia de Esteban, Hechos capítulo 7. Esteban fue acusado falsamente, fue apedreado, y mientras moría dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con todo y eso, Esteban estaba lleno, aunque lo estaban apedreando, acusándolo falsamente, le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es seguir las pisadas del Maestro. Tenemos más ejemplos en la Biblia. Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo lo mismo. El sufrimiento no lo apartó de Cristo, lo hizo parecerse más a Cristo. Cuando usted empieza a dejar que Cristo obre en su vida, a Cristo como su Señor, usted se va padeciendo más a Cristo y va dejando a la carne sosegada abajo, y ahí es donde se va viendo cómo Cristo va resaltando en su vida. Cuando usted está dispuesto a dejar todo por Cristo, a seguir adelante para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, después de haber estudiado estos pasajes, para entender estos pasajes, entendemos que seguir las pisadas del Maestro, quien ha hecho a Cristo su Señor, como Daniel, quien está preparado para defender su fe con mansedumbre, como Pablo, quien persevera en el sufrimiento, como Esteban. Hermanos, en algún momento, no sé si ya lo están pasando, quizás sí, quizás no, o va a llegar, el sufrimiento va a llegar de sí o sí, pero no se detenga ahí, siga adelante, siga las pisadas del Maestro. Necesitamos perseverar. Nos caemos y nos volvemos a levantar sin ir a la derecha ni a la izquierda, sino seguir adelante las pisadas del Maestro. Eso es perseverar en el sufrimiento. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, que dice mucha gente: yo creo en Él. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, es caminar como Él caminó. Es vivir bajo su señorío. Esa es la implicación, que si usted dice que Jesucristo es su Señor, tiene que vivir bajo su señorío. Decir: Señor, aquí manda usted, ya no mando yo. Cuando usted deja trabajar a Cristo en su corazón y decir: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, ¿qué está diciendo? Que Cristo es el dueño de su vida y ahora va a ser la voluntad de Cristo, no su voluntad. Es hablar con gracia, es permanecer firme en la prueba. Cuando se caiga, permanezca firme, que quien le va a dar la fuerza es nuestro Señor. Y para terminar, la pregunta final es sencilla. Es muy sencilla y quiero que se lleve esto. ¿Estás admirando las pisadas? ¿Estás admirando los pasos? ¿O estás caminando en ellas? Se lo repito para que se lo lleve en su corazón. ¿Estás admirando las pisadas o estás caminando en ellas? Oremos. Amado Dios Todopoderoso, que hemos, Padre, presentado su palabra, Padre, cómo tenemos que ser, Señor, cuando hemos recibido a usted como Señor, como nuestro Salvador, Señor. Sabemos que santificar su nombre, Señor, es apartarnos de todo, Señor, y hacer la voluntad que usted, Señor, que usted ha dicho por medio de su palabra.
Señor, lo hemos recibido como nuestro Señor y estamos preparados, Señor, hasta para dar defensa de nuestra fe, aunque nos pasen miles y miles de cosas, Señor. Sabemos, Señor, que usted es más grande que todo lo malo que nos pueda pasar. Usted es más grande, Señor, que todo lo malo que pueda venir hacia nosotros. Ayúdenos, Señor, a mantenernos y a darle su lugar como usted se lo merece. A dar, Señor, lo mejor de nosotros, Señor, siempre agarrados de su mano. Porque si apartado de usted no podemos hacer nada, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús yo le pido, Señor, que nos ayude a no solo ver las pisadas donde usted ya caminó, la huella que usted nos dejó para seguir adelante, sino caminar en ellas y perseverar en el sufrimiento que se nos pueda venir. Señor, te pido, Padre Santo, que puedas, Señor, bendecir a cada uno de mis hermanos en este día y que puedan llevar en su corazón y que puedan meditar que si están viendo las pisadas del Maestro o están caminando en ellas. Señor, bendíganos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Los dejo con el hermano Magdiel y tiene algo para ustedes. Mis amados, Dios les bendiga. Ya estoy un poquito mejor, poco a poco. Ha sido lento el proceso, pero aquí estamos, creyéndole a Dios. Muy interesante la continuación del estudio, ¿no? Que nuestro hermano Ángel nos dio esta mañana. Pero para los que estamos en Cristo, son palabras que nos llenan de esperanza, ¿no? Y debemos estar firmes en lo que realmente hemos creído. Porque muchos piensan que venir a creer en Cristo, el venir y seguir los caminos del Señor es fácil. Y no es así. El Señor Jesucristo lo advirtió en su palabra. Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, si el mismo Señor Jesucristo nos está advirtiendo la manera en que íbamos a vivir la vida cristiana, entendemos que la vida cristiana no es fácil. Por supuesto, como humanos tenemos la limitación que no nos gusta tener problemas, no nos gusta tener dificultades. Pero dice la Biblia que cuando nosotros sufrimos penalidades como buen soldado de Jesucristo, nos estamos identificando con la vida que Jesús vivió y nos mostró. Entonces, que este estudio, bueno, sea un estímulo para nuestras vidas. Todos extrañamos al pastor Luis. ¿Cuántos les han escrito un mensaje bíblico, un texto bíblico para